Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el estrés. Pensando, alteramos nuestro mundo interior. Imaginemos que estamos en nuestra casa durmiendo y oímos que nuestro hijo grita, fuego, fuego, se está quemando la casa. Inmediatamente nos pondríamos, ¿verdad?, en estado de alerta y buscaríamos corriendo y con angustia salir de nuestra casa. Pero ¿qué sucede en ese instante en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? El organismo se va a sobresaltar y va a mandar una señal al hipotálamo, que a su vez activa otras zonas del cerebro. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas conocidas como la activación del eje hipotalámico hipoficiario adrenal. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro con la taquicardia, la sudoración, la subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Y esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide en la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal de alerta del hipotálamo, libera una serie de hormonas entre las cuales se destacan el cortisol, la adrenalina, la corticotropina y la noradrenalina. Aquí te presento, ¿verdad?, a un compañero de viaje crucial de nuestra vida. Tras la lectura, ¿verdad?, de muchas investigaciones, he podido entender por qué nos sucede lo que nos sucede. Vamos a entender algunos momentos de nuestra vida y vamos a comprender los comportamientos de muchos de los que nos rodean a nosotros, que han sufrido de alguna u otra manera un evento traumático, un evento estresante. El cortisol en sí no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo, ¿verdad?, en su producción excesiva. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros estamos ante un evento traumático o estresante, se produce mucha taquicardia, una hiperventilación y una sensación de angustia que nos permite, ¿verdad?, buscar de manera rápida, y lo compartimos con los animales, es la lucha, la huida y la parálisis. Nos cuesta pensar con claridad. Se nos nubla la mente y se activan procesos codificados en nuestra biología y codificados en nuestro ADN que vienen pasándonos de generación en generación, producto inclusive de la misma evolución, porque el cerebro lo que busca es la supervivencia. El cerebro lo que busca es la supervivencia. Pero, ¿qué pasa? Ese pico de cortisol que hemos experimentado, ¿verdad?, en nuestras vidas de alguna u otra manera, tarda muchas horas en desaparecer de todo, ¿verdad?, nuestro torrente sanguíneo para el volver a regresar a su nivel normal. Y nos ha pasado cuando vamos en la calle manejando un vehículo, conduciendo un vehículo, que frenamos de golpe cuando alguien se cruza o se cruza una moto, ¿verdad?, de manera inadecuada. Entonces frenamos, ¿verdad?, y tratamos de esquivar y logramos que nada suceda. Pero nuestro organismo percibe ese evento como una amenaza. Y justamente nuestro cuerpo siente como una punzada en el pecho. Pero no ha pasado nada. Pero es la señal de alerta de nuestro cuerpo que se activa. Y por lo tanto, ¿cuál es la función de ese cortisol? El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas de nuestro organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de nuestras vísceras, de los intestinos, a los músculos para ayudarnos a potenciar la acción evasiva o la acción defensiva, ¿verdad? Y por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia.
en los momentos de miedo. Los sentidos se activan, tengo los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza presentada. Nuestra musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararnos para la elevación del peligro o la lucha o quedarnos paralizados. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa, los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco se acelera, hace que el corazón bombee más rápido sangre, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la amenaza eventual que se nos está presentando. El cortisol, por otra parte, va a inhibir la secreción de insulina y va a provocar la liberación de glucosa y proteínas en la sangre. Y por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, puede aparecer la temida diabetes. Esta hormona ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo, aguas y minerales que en ella circulan y circundan. El cortisol es clave en el control de la tensión arterial, participa en los huesos. El cortisol puede favorecer la aparición de la osteoporosis e incluso en los músculos permite las contracciones, los tirones y los calambres. El cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente el sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Más adelante, ¿verdad? Te voy a explicar, y puesto que es imprescindible para entender la aparición de algunas enfermedades graves, ante el estrés, el organismo va a dosificar sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía y por eso cuando enfermamos nos sentimos agotados en gran medida. Nuestra energía está siendo canalizada y empleada por nuestro sistema defensivo. Y finalmente el cortisol va a alterar el nivel endocrinológico de varios sistemas. El sistema reproductivo, por ejemplo, por eso es que el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer, esa capacidad de la menstruación, o también inclusive su capacidad para quedar embarazada. Afecta el sistema de crecimiento y lo va a inhibir. El sistema tiroideo con la aparición de alteraciones, tanto hiper como hipotiroidismo y otras enfermedades relacionadas con esta glándula. A todo esto se añade un factor relativo al crecimiento del cuerpo. Ante una amenaza inminente, nuestro cuerpo precisa toda la energía posible. Por ello, paraliza y bloquea todo lo prescindible, incluyendo lo que tenga que ver con el crecimiento. Todos los días mueren millones de células y por eso el ser humano precisa una regeneración celular a diario. Pero si interferimos esta regeneración celular por estrés, por factores de estrés, en ese crecimiento el cuerpo enferma porque está perdiendo células que no puede conseguir reemplazar. ¿Qué pasa si retornamos al lugar del evento traumático o del evento estresante? Un tiempo después, regresamos al mismo lugar donde ocurrió un evento traumático, donde nos pasó algo que nos causó mucho estrés y nos ponemos en estado de alerta nuevamente. Y sabemos incluso que no hay nada. Lo que nos ocurre es que estamos reviviendo esa angustia, pero desde lo interior, desde nuestra mente, desde nuestra cognición. Nuestro cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol que cuando de verdad ocurrió el evento estresor o el evento traumático. Nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Justamente el cerebro altera profundamente nuestro equilibrio interior cuando pensamos en cosas que nos preocupan de una manera perturbadora, de una manera aguda o de una manera grave. Y esos pensamientos tienen un impacto similar a la de la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a una amenaza real. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, sean estas imaginarias o reales, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50%. Ojo,
por encima de lo recomendable, de lo que nuestro organismo necesita. Dato fundamental para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o a una amenaza real. También se activa de la misma manera ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra relación, o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad, nuestra posición social en la comunidad o en un grupo determinado. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche sus niveles bajos y asciende hasta el pico a las 8 de la mañana aproximadamente, volviendo luego a descender de manera progresiva. La liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas, y decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico para nuestro cerebro. No solamente para nuestro cerebro, también para nuestro cuerpo. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo, y a través de los tres principales circuitos endocrino, inmunológico y neuronal. El estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso inflamatorio. En el endocrino, el organismo responde activando la liberación del cortisol y de la norepinefrina. Si uno se intoxica por cortisol en la sangre, se produce una alteración de la respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico también posee una relación importantísima con la respuesta inflamatoria. Las células de defensa que disponen en sus membranas de receptores específicos para el cortisol se vuelven más sensibles y dejan de controlar de forma específica la inflamación. El sistema nervioso va a ser ese responsable de elaborar y coordinar respuestas frente a una amenaza o frente a un peligro. El cerebro, mediante el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso simpático, posee una importante función, ayudado del sistema hormonal, donde el cortisol es el actor protagónico. Pone en alerta el resto del cuerpo. Y estas señales permiten los cambios de nuestro organismo a que nos hemos referido para adaptarnos a ese peligro. Si el estrés se convierte en crónico, ojo, los mecanismos de adaptación y de reacción se van a saturar, pudiendo producirse un bloqueo neurológico que derive en diferentes enfermedades, inclusive generando lo que se conoce como apoptosis neuronal, muerte de neuronas de las zonas del hipocampo, estructura fundamental para los recuerdos, para el almacenamiento de información. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se van a detener, y por otra, el sistema inmunológico se va a inhibir, ¿verdad? Entendamos que el sistema nervioso está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias, ¿verdad? Y este sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el parasimpático, dos sistemas completamente antagónicos, pero relacionados con la acción recíproca entre ellos, cuando se da lo que se conoce como el reposo. Y el sistema nervioso simpático va a estar relacionado con el instinto de supervivencia, con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta. Pone en marcha mecanismos de aceleración y su fuerza de contracción cardíaca estimula la erección capilar, la sudoración, facilita la concentración, la contracción, muscular voluntaria, provocando la dilatación de los bronquios para favorecer una rápida oxigenación que va a propiciar la constricción de los vasos, redirigiendo el riego sanguíneo desde las vísceras a los músculos, inclusive hasta el corazón. Además de eso, provoca la dilatación de la pupila para captar mejor cuánto nos rodea y va a estimular las glándulas suprarrenales para la descarga de adrenalina y cortisol. Todo esto viene, por supuesto, muy bien para mantenernos en estado de alerta en situaciones novedosas, en las que sentimos incertidumbre o en las que nuestra seguridad personal se ve amenazada. Si hay que darse a la fuga, resulta conveniente que la sangre no se encuentre en nuestro aparato digestivo, sino en los músculos, en nuestras extremidades, puesto que tendremos tiempo para hacer la digestión cuando nos encontremos a salvo de la amenaza que se cierne sobre nosotros. O inclusive cuando la estemos pensando, ¿verdad? El sistema simpático, entonces, podríamos decir que es clave, ¿verdad?, en la reacción del estrés que se produce ante lo desconocido, ante lo incierto.
lo que no controlamos o lo que no estamos relacionados o familiarizados. Pero una activación constante de este sistema puede resultar, como les decía, muy perjudicial para nuestra salud. En otras cosas, ¿verdad? Porque impide la regeneración de los tejidos que favorecen el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático prioriza la activación de las funciones peristálticas, ¿verdad? O estas funciones secretoras del aparato digestivo y del aparato urinario. ¿Por qué? Porque ella va a propiciar la relajación de esfínteres para el desalojo de excrementos y de la orina, que provoca la constricción de los bronquios y la secreción respiratoria. Además de esto, ayuda a fomentar la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo hacia las vísceras y favorecer la excitación sexual inclusive. Y también es responsable de la disminución de la frecuencia y la fuerza de la contracción cardíaca. En general, el sistema nervioso parasimpático va a estar relacionado con el cuidado de las células y de los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro de tal forma que podamos vivir más tiempo y en mejores condiciones. Los síntomas derivados de este cortisol tóxico, ¿verdad? Es, como les decía, una de ellas es la capacidad inflamatoria. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol. Es decir, el sistema defensivo de nuestro organismo se va a desactivar y va a ser incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y por lo tanto el cuerpo va a ser incapaz de defendernos contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, las situaciones de miedo, de tensión, se activan sustancias prostaglandinas, ¿verdad? Lo que se conoce también como leucotrienos, citoquinas, que pueden resultar fundamentalmente dañinas para los tejidos. Y esta es la causa por la cual en esos momentos somos más propensos a contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que en unos días después de comenzar las vacaciones enferma? Nuestro cuerpo se debilita y se dé paso, ¿verdad? Algún catarro, alguna infección de orina, una gastroenteritis, ¿verdad? Y esta alteración del cortisol, del sistema inmunológico, llega hasta los genes y sabemos que el cortisol tóxico altera hasta los niveles más profundos. Hasta los niveles más profundos. Las células nuevas llegadas desde la médula ósea van a ser insensibles al cortisol desde el nacimiento. Y esto puede ser la causa de muchas enfermedades, de muchas patologías y de trastornos que se presentan hoy en día. Y estamos en pleno campo, ¿verdad?, de experimentación constante. La sola idea de sentirnos amenazados aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, proteínas que pueden resultar muy dañinas para distintas células de nuestro organismo. Y esto suele asociarse a una reducción de células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclive a contraer infecciones. Al contrario, cuando en el lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos comprometidos y colaboramos con los demás, se activa el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. ¿Qué sucede cuando por estrés, problemas de diversa índole, temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? Las personas que viven constantemente estresadas o en estados de alerta o con miedo sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Y hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónico, donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como he explicado, sube en circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza, de frustración, de estrés crónico. Y si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y esta sintomatología se produce a 3 niveles, a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel conductual o del comportamiento. ¿Cuáles son algunas de esas características que podemos ver palpables, producto de estos elevados niveles de cortisol? Caída de pelo, temblor en el ojo, sudoración excesiva de las manos y los pies, sequedad de la piel, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardia, parestesia, adormecimiento de las extremidades, problemas y cambios gastrointestinales, colon irritable, dolores musculares, problemas de tiroides, migrañas, tics, artritis, fibromialgias. Y en mujeres es muy frecuente que se vea alterado su ciclo menstrual, ya que las hormonas responsables de este ciclo son especialmente sensibles al estrés. ¿Por qué me duele todo? Golpearse, hacerse herida, caerse.
forman parte, de verdad, de la vida de cualquiera. El organismo responde ante ese accidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Y esta respuesta es buena y sana porque proviene del cuerpo y ayuda a reparar el daño producido en las células de los tejidos. Y esa rigidez en la musculatura que provoca facilidad de ruptura de fibra, la sensación de ese dolor constante, de pesadez, de tiranteo, de contracciones, que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida, tienen una explicación cuya causa última no siempre está en el aparato locomotor. El estrés mantenido de forma crónica, la falta de ejercicio sano, la alimentación, son algunas de las causas de ese dolor constante. Esta es una de las razones por las que hoy se abusa de los AINES, fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Los dolores musculares no solo son debido a la inflamación provocada por el mecanismo adrenal cortisol inmunológico, sino por la activación del sistema nervioso simpático que conduce de forma involuntaria al cuerpo a adoptar una postura defensiva. A veces esas molestias musculares son muy intensas en la zona mandibular, lo que se conoce como el trastorno, ¿verdad?, de la articulación temporomandibular. Se producen debido a un movimiento constante de apretar los dientes, lo que se conoce en odontología como el bruxismo, que acaba desgastando y dañando la articulación de la mandíbula. Y el bruxismo es especialmente intenso durante la noche cuando estamos durmiendo, ese rechinar de los dientes que algunas veces dicen, no, que eso es parásito, eso no es parásito, eso es producto y factor del estrés. Hoy es muy común dormir, ¿verdad?, con esos aparatos, con esa férula, para adaptar a estos problemas. Desde un punto de vista psicológico se produce un cambio en los patrones de sueño. Dedicaremos un capítulo más adelante, ¿verdad?, para todo lo que tiene que ver con el sueño, pero voy a abordar de manera muy rápido sobre lo que produce irritabilidad, tristeza, cuando no tenemos esa capacidad de poder dormir bien, ¿verdad? Nos produce agotamiento, inclusive apatía y abulia. En un estado permanente de alerta surgen fallos de concentración y de memoria. La ansiedad permanente es la concentración de la puerta deslizante hacia los estados depresivos. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo, ¿verdad? Y justamente la memoria es muy sensible a estos niveles de cortisol. Como les decía, la primera estructura que sufre deterioro de sus células es el hipocampo. Es la zona del cerebro responsable de los procesos de aprendizaje y de la memoria. Y esta, por supuesto, se va a ver afectada, ¿verdad?, por esos cambios en los niveles de cortisol. Y esto, de alguna u otra manera, nos ha pasado algunas veces, que llegamos a un examen, ¿verdad?, que llevamos más o menos bien preparándonos, pero acudimos muy nerviosos y algunas veces la mente se nos queda en blanco, porque ese examen es muy difícil, que me van a reprobar, voy a perder el año, entonces eso nos produce estrés, exceso de cortisol y nos bloqueamos. Desde el punto de vista conductual, los altos niveles de cortisol tienden al aislamiento, ¿verdad? No nos apetece ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, nos cuesta iniciar una conversación y es esquiva, ¿verdad?, las actividades habituales. Por otra parte, se muestra las personas con altos niveles en el comportamiento, lo podemos observar, esta inexpresividad, ¿verdad?, sin ganas de abrirse a otro. El estrés fisiológico o estrés no es malo ni tóxico, ¿verdad? Todo lo contrario, es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro y que nos ayuda a responder de la mejor manera posible ante este desafío. Lo realmente perjudicial sucede cuando, desaparecida o siendo infundada dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de miedo y peligro. Esta es otra, ¿verdad?, de las principales ideas que quiero compartir con ustedes, que es mi mente y mi cuerpo no distinguen la realidad de la ficción. El cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Y cada vez que modificamos el estado mental de forma inconsciente o consciente, se produce un cambio en nuestro organismo, tanto de manera molecular, ¿verdad?, celular y genético, y de la misma manera, cuando modificamos el físico, la mente y la emoción lo perciben. He insistido a lo largo, ¿verdad?, de mis estudios, la importancia de tomar conciencia de nuestros pensamientos. Pensar altera nuestro organismo. La mente se va adaptando y reconfigurando dependiendo de factores, circunstancias y vivencias del día a día. Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundados pensamientos tóxicos.
La mente tiene un extraordinario control e influencia sobre el cuerpo. Los pensamientos influyen de forma directa en la mente y en nuestro organismo. Si cerramos los ojos, imaginamos a alguien que queremos, ¿verdad? Un entorno amable, entonces nuestro cuerpo va a empezar a segregar oxitocina, dopamina. Incluso puede llegar a sentir nuestro cuerpo un escalofrío, ¿verdad? Piel de gallina, un sinfín de signos físicos. Los enamorados, ¿verdad? También igualmente tienen una sensación de bienestar emocional, psicológica y física y muy fuerte. Entonces, si imaginamos algo que nos asusta, por ejemplo, un examen, una reunión, ¿verdad? La posibilidad de que me corran de mi trabajo, de no tener dinero, automáticamente generamos hormonas de estrés. Y te doy un ejemplo, ¿verdad? Sencillo. Cierra los ojos en este momento. Visualiza un limón. Es amarillo, ovalado. Siéntelo en la mano, tócalo bien. Acércalo a tu nariz. Coge un cuchillo y córtalo. ¿Qué notas? Has empezado ya a salivar, ¿verdad? Corta un trozo y acércatelo a la boca. Prueba su sabor. Incluso arriésgate y dale un mordisco y abre los ojos. Por supuesto, el limón no está ahí, pero tu cuerpo ha reaccionado como si estuviese ahí. La imaginación tiene un poder impresionante sobre la mente. Los pensamientos ejercen un gran poder sobre nuestro cerebro y sobre nuestro cuerpo. Si mostramos a la mente constantemente un evento del pasado o un posible suceso negativo del futuro, nuestro cerebro entiende que es ahí donde quieres asentarte, donde quieres estar enfocado. Pero ¿qué se produce? Tu atención se queda enganchada, aprisionada en pensamientos tóxicos del pasado o del futuro. Es decir, la mente no consigue gestionar y focalizar su atención de forma correcta. Para entendernos de forma más visual, cada vez que pensamos en algo negativo o en algo angustiante o en algo perjudicial, el cerebro recibe una señal para elaborar circuitos neuronales especializados que nos asentarán de forma fija en esas ideas. La mente no distingue lo real de lo imaginario. Y te lo voy a explicar más adelante, ¿verdad? Con pautas concretas para reeducar los pensamientos y dominar la corriente de las ideas negativas que bloquean nuestra mente. Algunos dicen que somos lo que comemos. Yo digo que somos lo que sentimos, que somos lo que pensamos y que somos lo que amamos. Pero soy consciente de que la alimentación posee un rol fundamental en nuestra salud. Sabemos que algunos alimentos tienen una relación importante con enfermedades graves, como puede ser el cáncer, y por lo tanto no es algo que debamos olvidarnos, ¿verdad? Y apartar. En los últimos años, los hábitos de alimentación se han modificado ostentablemente. En la actualidad, según datos que se manejan por especialistas en nutrición, nuestro organismo ingiere entre un 30% más alimentos proinflamatorios que hace algunos años. Las personas con inflamación crónica poseen niveles muy bajos de vitaminas, como la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C, inclusive niveles bajos de omega 3. Por otra parte, la inflamación persistente va a alterar la barrera intestinal, promoviendo una mayor permeabilidad a ciertas sustancias. Y esto termina, por supuesto, perjudicando el sistema inmunológico, pudiendo acabar en molestias o reacciones negativas tras nosotros consumir algunos tipos de alimentos. Pero, ¿qué rol juega el aparato digestivo en estos procesos de inflamación? Hace mucho tiempo he venido recabando información al respecto, revisando artículos, publicaciones sobre este tema. Y es un campo muy apasionante y con mucho futuro. En los últimos años se han multiplicado sus estudios respecto a su relación con el cerebro, ¿verdad? Entonces, se sugiere que los déficits en la permeabilidad del intestino pueden ser la causa también de inflamación que aparece con los trastornos del ánimo. Por otro lado, también se ha postulado que algunos microorganismos segregan sustancias que van a desempeñar la labor de neurotransmisores en nuestro cerebro. Y finalmente algunos especulan, ¿verdad?, que con algunas de las sustancias producidas por esos microorganismos, el tubo digestivo va a afectar directamente nuestro sistema inmune y nuestro sistema nervioso. También lo que se conoce como la microbiota, ¿verdad?, que juega un papel fundamental de esa regulación de la permeabilidad intestinal y en el componente inflamatorio de la depresión, estos estados depresivos.
¿Podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? Tras todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Sabemos que existe una relación importante entre la inflamación, especialmente la crónica, y las enfermedades. Pero, ¿qué sucede con la depresión? ¿Qué papel juega la inflamación en los procesos depresivos? En los últimos años se ha avanzado y se han hecho investigaciones que resultan muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2018 el equipo del doctor Meyer publicó en la prestigiosa revista Lancet la primera evidencia científica del rol de la inflamación con la depresión. Y él constató, tras analizar exhaustivamente imágenes con técnica de emisión de positrones, ¿verdad?, que personas que habían sufrido daños depresivos mostraban alteraciones en el cerebro con un incremento en las células inflamatorias, es decir, un exceso en la respuesta inmunitaria. Lo que les quiero decir con esto es que debemos tener cuidado con lo que nosotros estamos pensando. Cada vez que se presentan estos pensamientos recurrentes de ansiedad, de depresión, de frustración, de estrés, de traumas que vivimos en el pasado y vuelven a nosotros, estos pensamientos activan este proceso del eje hipotalámico hipoficiario adrenal y nuestro cuerpo empieza a segregar cortisol, ¿verdad? Cuando no lo deberíamos hacer. Por eso es que digo que debemos tener una buena salud mental. Debemos saber distinguir cuando existe de verdad un estado de amenaza y existe un pensamiento que nos trae recuerdo de alguna amenaza vivida. Con esta información me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando estos temas interesantes que circundan el universo de nuestra mente y de nuestro cerebro. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.